8:22. Como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas aquí en Noticias 7 el candidato a la presidencia por el movimiento Reto. Se trata de Javier Hervas. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Andrea, Lautaro, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por este espacio de podernos dirigir a las ecuatorianas y ecuatorianos con ese mensaje de unidad, con esa oportunidad que significan estas elecciones y con el anhelo que tenemos los ecuatorianos de regresar a ser el país de paz que siempre fuimos. Bien, nos gusta iniciar preguntándole quién es Javier Hervas. Un agricultor, emprendedor ecuatoriano que me involucro en la política del país en las elecciones últimas del 2021, bueno, no tan últimas porque este año hemos estado ya en dos elecciones, pero en las últimas presidenciales y con ese anhelo de no resignarnos. Realmente tenemos un país maravilloso que es el Ecuador y no puedo quedarme impávido como ecuatoriano de ver cómo mi país se sigue deteriorando. Tuve la oportunidad, porque ese es básicamente mi agradecimiento al partido Reto Listas 33, que me da la posibilidad, junto a mi binomio, Luz Marina Vega, una mujer líder indígena quichua, médica especializada en medicina de primer nivel, de presentarnos hoy en día ante los ecuatorianos como una opción para las elecciones presidenciales. Fue complicado hacer este cambio de partido. Recordemos que usted en 2021 se lanzó con Izquierda Democrática. Claro, bueno, yo fui candidato a la presidencia sin estar afiliado. Posterior a eso me afilié y con la misma coherencia que me afilié, un año y medio después me desafilié, pero siempre mencionando... ¿Está afiliado ahora a Reto? No estoy afiliado, pero siempre mencionando lo lindo que es la militancia del partido. Me desafilié porque lamentablemente una dirigencia que perdió rumbo. Bien, de acuerdo. Vamos a entrar entonces al tema del plan de trabajo. Hemos leído algunas propuestas suyas en lo que se presentó al Consejo Nacional Electoral y quisiéramos preguntarle cómo se lo va a realizar. Voy a empezar por el tema de seguridad. Usted dice que va a dar en el plan de desarrollo, inclusión, innovación y desarrollo comunitario, pero la pregunta, como le digo, es ¿cómo lo va a hacer? Bueno, y por eso hablamos de rescatar al Ecuador. SOS, seguridad, obras emergentes, salud. En seguridad hay personas muy expertas en el país. Lo que necesitamos es darles apoyo político, pero yo te puedo mencionar 4 cosas a corto plazo y de alto impacto en términos de mejorar la seguridad de nuestro país. Policía Nacional, darle la institucionalidad que esta noble institución merece y la dignidad a nuestras mujeres y hombres servidores públicos que conforman la Policía Nacional. Fuerzas Armadas, militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales para que Ecuador no siga siendo el flujo de salida de la droga que en su gran mayoría viene de Colombia. Tercer punto, fuerzas de tarea conjunta en provincias, en donde el Estado perdió ya soberanía y el crimen organizado ha cooptado. Te hablo ya en casos extremos como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos. ¿Y por qué la fuerza de tarea conjunta? Porque el fin último es ingresar con programas sociales. Eso es lo que nos va a ayudar a como sociedad recuperar el tejido social que hemos perdido. ¿Ese como fin último, dice? Por supuesto, porque lo que necesitamos son programas sociales. Yo estuve la semana pasada en Ciudad de Dios. ¿No es prioridad en todo caso el tema social entrar primero con eso en realidad? Es que no puedes entrar con programas sociales a estas zonas donde ya el Estado no tiene soberanía. La ejerce el crimen organizado. Hay familias en Guayaquil que para llegar a su domicilio tienen que pagar un peaje. Eso es vacuna. Eso es lo que tenemos que como Estado evitar que suceda para que nuestra juventud no siga siendo cooptada por el crimen organizado. Y otro elemento a corto plazo de alto impacto son las cárceles. Cualquier conocedor de seguridad del Ecuador te va a decir que los delitos que vemos en la calle, que vivimos en la calle, que es la extorsión con las vacunas, asesinatos con el sicariato, narcotráfico y microtráfico, son planificados y desarrollados desde el interior de las cárceles ecuatorianas. Por eso es tan importante y algo fundamental. No puede salir una señal celular de una cárcel ecuatoriana y para eso, como Estado, exigir que las operadoras controlen eso porque la tecnología sí te permite. Pero, por ejemplo, usted mencionaba que se deben diferenciar las cárceles, ¿cierto? De alta, mediana, mínima seguridad. ¿Qué significa esto? ¿Construir nuevas cárceles, readecuar las actuales? ¿Cuál sería la propuesta concreta sobre esto? Claro, Lautaro, ya en términos de un verdadero sistema de rehabilitación, que no lo tenemos en el Ecuador, hay que ser francos, lo que tenemos hoy en día es un sistema que lamentablemente quien ingresa a una cárcel ecuatoriana no recibe rehabilitación. Lamentablemente se genera un sistema más bien de cooptación de personas a las bandas del crimen organizado. ¿Qué es lo que necesitamos? Llegar a lo que tú dices, a tener cárceles de alta
mediana y baja seguridad, entendiendo que una cárcel de alta seguridad no debería estar en una urbe. Ahí debería estar una cárcel de baja seguridad, porque la familia tiene que ser un componente fundamental de la reinserción O sea, la de Roca, cualquier PPL mandarla a a la otra sociedad. parte, entonces, por ejemplo. Pero eso ya es a mediano y largo plazo. Hoy en día, el 20 de agosto, estamos eligiendo un gobierno corto, de transición. Son unas elecciones atípicas. Por lo tanto, yo les invito a que puedan leer el programa de gobierno, quienes nos están viendo, y puedan ver que, claro, que hay objetivos que son exigentes, que requieren mucho trabajo, todos factibles, porque si es que hay algo que nos hemos propuesto de hacer en la política ecuatoriana, además de no dividir a los ecuatorianos, es mostrar una política de coherencia, una política que no sea demagógica. Algo que nos llamaba la atención y que lo conversábamos con Lautaro es que en su propuesta de trabajo dice crear comités vecinales. ¿A qué se refiere con aquello? Iniciaría también desde el principio y por eso iba ligada a mi anterior pregunta de, usted dice, porque nuestro final, o digamos, nuestro objetivo último es el tema social. ¿Cómo entonces crear comités vecinales? ¿No es exponer también a la gente ahí? No, ¿de qué hablamos? De que el Estado necesita incorporar a la sociedad civil en los muchos retos que estamos enfrentando como país hoy en día. Y así también, por ejemplo, hablamos de agricultura, de lograr que el Estado en su política pública sea realizada con la ciudadanía. No tenemos política pública agrícola hoy en día en el Ecuador. Yo soy un agricultor y te puedo decir que algo que es tan importante en la economía de los ecuatorianos, el mayor sector generador de empleo, directo e indirecto, es la agricultura. Hay que regresar la mirada al campo en el Ecuador. Y en estos comités vecinales para la seguridad específicamente, ¿cómo se realizarían? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Que el ciudadano se sienta seguro con una fuerza pública presente. Sobre todo, como te decía, hay lugares donde ya se perdió esa soberanía del Estado. Entonces, esto es algo fundamental. ¿Cómo logramos que esto funcione bien? Con el acompañamiento, con la unión entre la sociedad civil, esos barrios, y la policía que esté presente ya haciendo esa gestión no solamente de presencia, sino en unidad con la sociedad. Otro tema que se comenta mucho, y tenemos el ejemplo de hace unas cuantas horas, capturan al presunto autor o asesino de un candidato y el propio ministro del Interior le exhorta a la justicia a que esto no quede en la impunidad porque hay una serie de casos que diferentes antisociales llegan ante un juez y son liberados. Usted proponía que haya jueces sin rostro, ¿verdad, candidato? Antes de que me conteste, solo para comentarle que hay algunos analistas que mencionan que esto no sería la mejor opción porque entonces podría haber más corrupción y más impunidad con el actual sistema. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, nosotros en el concepto básico de derecho, que lo que se hace en derecho se puede deshacer en derecho, lo que quisiéramos es proponerle a la Corte Interamericana de Justicia que revise que para delitos que no tengan nada que ver con la parte política, porque antes había los procesos sin rostro, jueces sin rostro, a nivel de Latinoamérica, Perú, Colombia, lamentablemente, procesos que fueron politizados y luego hubo un reclamo de derechos humanos. Y por lo tanto, hoy en día la Corte Interamericana te niega esa posibilidad. Pero por lo mismo, explicar que para delitos graves, como narcotráfico, como extorsión, como asesinato, sí necesitamos proteger a nuestros jueces. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mira, dejarte aquí una reflexión. ¿Cuáles son los jueces que tenemos hoy en día? Porque tanto se habla en la sociedad que los jueces lamentablemente son o cooptados por crimen organizado o están de una manera vulnerables porque no se los está protegiendo ante una situación que alguien pueda llegar, que pase en el Ecuador. Alguien que toque la puerta de la casa de un juez con la foto de su familia, evidentemente una sentencia de esas no va a ser una sentencia en derecho. ¿Qué es lo que proponemos? Que los jueces anticorrupción puedan estar en un lugar protegido, con condiciones diferenciadas, con un equipo también protegido, y que esos jueces puedan tocar delitos graves como narcotráfico, como extorsión, como asesinato. Eso sí lo podríamos hacer mientras pedimos a la Corte Interamericana que reevalúe esa decisión con el objetivo de que estos crímenes sean atendidos con esa protección a los jueces, nuevamente, para buscar que tengan seguridad los jueces. Muy bien, ¿y cómo lo haría? Porque esto definitivamente tendría que pasar, por ejemplo, por la Asamblea Nacional para hacer reformas, etcétera. ¿Cómo lo haría teniendo en cuenta, y ya lo escuchábamos, esta también es una doble pregunta en una sola? La anterior, en una entrevista, le escuchábamos decir que en su anterior participación en las elecciones usted no conocía a los asambleístas. Esta vez conoce a los asambleístas y con eso en mente, entonces, ¿cómo actuaría dentro del legislativo? Andrea, cuando un general se va a la guerra, uno no conoce a todos los soldados.
evidentemente uno lo que sí tiene es una visión, y en función de esa visión uno la lidera. Y seamos claros en el tema también de la Asamblea, si me permites aquí desarrollarlo muy brevemente. ¿Qué es lo que pasó en la última Asamblea? Porque tanto que se habla que la Asamblea, que lamentablemente no rindió las expectativas de los ecuatorianos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Izquierda Democrática? Indirectamente lo podía vivir también con Pachacútec. Un gobierno que con dádivas se convirtió en verdugo de sí mismo, porque el gobierno fue el que fraccionó estos bloques y luego, en el caos que se volvió la Asamblea, evidentemente ya no pudo tener un canal de diálogo. ¿Cómo entonces hacer para esta elección? Es decir, usted conoce también al equipo que va a ingresar con este movimiento Reto, cómo se va a manejar dentro de la Asamblea Nacional. ¿Tiene también Javier Hervas esta capacidad, digamos, de liderazgo para los candidatos a la Asamblea? Andrea, yo soy orgánico. Yo he estado invitado por Reto Listas 33, a partido que yo agradezco que me dé esa posibilidad, junto con Luz Marina Vega como binomio mío, de tal manera que claro que nos conocemos hoy en día haciendo campaña. Pero definitivamente debe haber acuerdos, digamos, incluso en estas cosas, como por ejemplo reformas en el tema de justicia. Bueno, lo que sí te puedo decir es que Reto no está repitiendo asambleístas, que es lo que pasa con otros partidos, que tanto se criticó a la asamblea anterior y muchos partidos están repitiendo. Y en el término, si hablamos de justicia, ¿cuáles son los jueces que tenemos hoy en día en el Ecuador? Los que fueron seleccionados, y también cuando hay una vacante, ¿dónde sale un nuevo juez? Del mismo proceso de selección de un gobierno que se jactó de decir que le metía las manos a la justicia. Entonces, lo que sí proponemos nosotros, y eso sí lo puedes hacer en un periodo corto, es decisión y liderazgo para darle los recursos al Consejo de la Judicatura para que pueda hacer un nuevo llamado para seleccionar jueces, porque tenemos excelentes mujeres abogadas y excelentes hombres abogados en el Ecuador que quieren servir a su país. Demos la oportunidad que lo hagan. Pero un tema, y retomando lo que dice Andrea, hay analistas que han mencionado que uno de los problemas de este gobierno es que no tenía mayoría en la Asamblea Nacional, y en el caso de usted, el movimiento Reto es uno de los más nuevos que hay en el país y, según los cálculos, no tendrá una gran cantidad de legisladores, más bien oposición serían los partidos que ganen una gran cantidad de curules. ¿Cómo va a trabajar entonces usted con una asamblea que muy posiblemente no va a estar alineada o afín a lo que usted propone? Y Reto, Renovación Total, sí, el partido, sí. La primera intervención en la política ecuatoriana fueron las últimas elecciones. Así es. Y esas últimas elecciones lo convierten en la cuarta fuerza política del país. 22 alcaldías, 107 concejalías, una prefectura. De tal manera que ya hay una participación, ya hay una presencia en la política ecuatoriana. Y eso lo que queremos es aumentarlo. Pero ¿no cree que eso le puede jugar en contra también? Que evidentemente no va a tener mayoría. Por ejemplo, usted propone también integrar a los jubilados dentro de la directiva del IES. Pero para hacer eso tendrían que reformar la ley de seguridad social. Y tendría que tener los votos para eso. Claro, ¿y quién podría estar en contra de eso? Pero de verdad, algo que sí en estos 3 años yo he visto en la política del país, a lo único que le tienen miedo las mujeres y hombres que hacen política en el Ecuador es de la opinión pública. Porque evidentemente hay que hacer cambios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso es quitarle el poder a cualquier gobierno, no hablemos de un gobierno, a cualquier gobierno que coloque al presidente del directorio del IES y así tenga ese poder. Pero lo que sí podemos hacer en este corto periodo es proponer leyes que sí lleguen a la necesidad, porque es lo que necesitamos. Aquí no estamos proponiendo un proyecto político. Aquí no estamos hablando de un binomio. Aquí lo que estamos proponiendo es un proyecto de nación que atienda las necesidades que estamos atravesando los ecuatorianos y en función de eso, ¿qué partido político podría oponerse? Además, tenemos una constitución hiperpresidencialista. El presidente no solamente que es proponente de ley, sino que el presidente puede vetar cualquier ley de la Asamblea y si la veta, la Asamblea no la pueden conocer por todo un año. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer hoy en día. Por honor al tiempo dejamos entonces el tema legislativo y ahora vamos a la propuesta que tiene Javier Hervas sobre el tema, la llegada del fenómeno del niño. En el tema salud también hemos visto en su propuesta de trabajo que dice crear hospitales. ¿Cuántos hospitales? ¿Cómo en este tan corto tiempo podría hacerlo, candidato? Bueno, eso es una visión. Hay cosas que no vamos a poder hacer en cuanto a construir hospitales, pero lo que sí podemos hacer es que estén funcionando, que tengan medicina. Hoy en día en el Ecuador, el país, el Estado ecuatoriano compra medicina a intermediarios. Pero eso estaba en su propuesta de trabajo, construir hospitales. Sí, es lo que te digo, Andrea, eso es una visión. ¿Qué es lo que estamos
queriendo, en este periodo tan corto, darle rumbo a nuestro país. Pero sí hay cosas que sí podemos hacer. Dotar de medicinas en los hospitales, fundamental, porque necesitamos a nuestros adultos mayores, a nuestra niñez y a la población en general tener un sistema de salud que sí esté funcionando, que hoy en día ninguno de los dos públicos, de los 4 totales públicos que hay, tiene medicina, ni el sistema general del Ministerio de Salud, ni el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esas cosas hacerlas. La corriente del niño, hay que hablarlo mucho más, porque es una cosa que los ecuatorianos no lo hemos visto prácticamente ya 25 años y que se espera. De hecho, ya lo estamos viviendo. Ya hay cantones en Manabí que están inundados. La semana pasada, Flavio Alfaro tenía más de medio metro de agua. ¿Qué necesitamos hacer en términos de riesgos? Prevención, reacción, reparación. En prevención, en este gobierno, que es un gobierno corto, tenemos mucha maquinaria en el Ecuador por una gran infraestructura vial que es un gobierno del pasado. Recuperar eso. Y hemos podido hablar con muchas empresas privadas, tienen toda esa maquinaria paralizada ya varios años. Hay que reactivarlo. Necesitamos limpiar cunetas de las vías para que no se sigan perdiendo. Puentes, las bases de los puentes no se dan mantenimiento. Hemos perdido puentes. Pero lo fundamental, si hablamos de la ruralidad del país, de los agricultores ecuatorianos, necesitamos no dejar comunidades en aislamiento como lo que está pasando por un abandono de la conectividad vial. ¿Puedo cambiar de tema? Sí. Sí, claro que sí. A usted lo siguen muchos jóvenes. De hecho, en 2021, parte de su campaña era el TikTok, las redes sociales. Y me preguntaban hace poco, cuando les conté que lo íbamos a entrevistar, unos amigos también de 30 años, millennials, decían, pero ¿cuáles son los planes para las becas o los créditos estudiantiles? De eso no se ha hablado mucho, quisiéramos conocerlo. Claro, y es fundamental, primero, que un Estado ayude a que su juventud pueda cumplir sueños. Que no sigamos teniendo un sistema de puntaje que te diga qué estudiar. Estamos en total contra de eso. Necesitamos que, si tú quieres estudiar comunicación, que el Estado te lo permita y no por deficiencias de la educación que tú recibiste tengas un mal puntaje y eso haga que te digan que no puedes estudiar. A los exámenes anteriores, el ser bachiller, el transformar, que ya fueron eliminados, usted no los retomaría. Pero los exámenes sí deberían haber como un sistema de evaluación del sistema de educación para poder saber en qué colegios, si hablamos de exámenes de ingreso a universidades, hay que mejorar la educación, hay que tener la malla curricular también pertinente, porque, mira, si hablamos también de educación de bachillerato, tenemos que recuperar los colegios agropecuarios, los perdimos. Hoy en día son unidades educativas. Hay muchas familias que aunque tú vayas a la universidad pública, muchas familias no tienen los recursos de la alimentación, la vestimenta, el transporte, y eso es algo fundamental que puedas dar. Y las becas hay que retomarlas. Sí. Pero ¿cómo sería el programa de becas, por ejemplo? Para tenerlo más o menos claro, ¿no? Bueno, las becas, para quien vaya a una universidad pública, necesitamos que la beca le cubra estos elementos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que hacer. Realmente, yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil que vamos a tener todos los ecuatorianos en nuestra historia republicana, y por eso me candidatizo, porque también estoy claro que si no lo hacemos ahora va a ser mucho más difícil lo que se viene en los años posteriores si en este momento no tomamos rumbo. La juventud hay que darle atención en el tema de becas, hay que darle atención en el tema educativo. Y hablemos un poquito más de la niñez, la malla curricular. Necesitamos recuperar cívica. En general, el Ecuador necesita, como sociedad, necesitamos recuperar valores familiares, valores colectivos, valores espirituales, y eso desde la educación básica. Bien, nos queda muy corto el tiempo para seguir conversando. Muchísimas gracias, Javier Hervas, candidato por el Movimiento Reto. Muchas gracias. Andrea, Lautaro, a ustedes muchísimas gracias. Yo estoy convencido que podemos rescatar a nuestro país, y esa invitación les hacemos, que se sumen a esta campaña, que estas elecciones son extremadamente relevantes para nuestro Ecuador, y con mucha responsabilidad, con amor de patria y con sentido de urgencia lo estamos haciendo. Muchas gracias. Antes de que se vaya, candidato, estamos aquí observando a la gente que lo ha acompañado. No vemos custodia policial. ¿Están afuera? ¿Usted ha aceptado que tengan esta protección? Sí, claro, por supuesto. Yo confío plenamente en la Policía Nacional, y ese es un mensaje que queríamos dejar cuando aceptamos la protección, y estamos muy agradecidos. Bien, nuevamente, muchísimas gracias. Javier Hervas, conversábamos con el candidato a la presidencia por el Movimiento Reto. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque tenemos más información al volver.